Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a un episodio más de Podcast Los Tiempos. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta semana tras semana con capítulos nuevos y obviamente pues temáticas importantes en este ciclo que nos hemos propuesto sobre Cochabamba. Este 14 de septiembre la querida yacta cumple 215 años y obviamente estamos tomando temas importantísimos un poco a partir de hechos históricos desde el punto de vista de la literatura, también los movimientos sociales, también indudablemente pues todos esos hechos importantes, esos hitos históricos que han tenido que transcurrir desde la yacta. No nos olvidemos que Cochabamba siempre ha sido el epicentro, el centro, no, pues dicho de mejor manera, yo diría, para irradiar una serie de acontecimientos y transformaciones sociales, políticos y económicos a nivel nacional. En ese sentido, indudablemente, pues este pequeño ciclo dedicado exclusivamente a Cochabamba, nos hemos propuesto abarcar algunos temas fundamentales. Estamos ya en el episodio número 113 y obviamente para nosotros es un placer estar siguiendo con estos temas importantes. Si le gusta este contenido, por favor, dele like, comparta, suscríbase, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, Spotify y YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Hoy estamos con un invitado muy especial, ya estuvo en una primera ocasión, estamos con el memorable, acaso yo diría, uno de los personajes fundamentales de esos hechos históricos, de esas jornadas tan importantes en nuestra ciudad cuando se produjo la Guerra del Agua. Estamos con el ex dirigente sindical Óscar Olivera. ¿Acaso yo diría, a partir de este hito histórico, pues se han dado una serie de transformaciones y cambios en los movimientos sociales, no solamente acá en Cochabamba, sino también a nivel nacional? De pronto, con estos 40 minutitos, pues nos aproximaremos un poco a qué ha significado y qué significa en este momento Cochabamba desde el movimiento social. Muchísimas gracias, Óscar, por estar en podcast, pues muy agradecidos y además muy contentos de tenerte de nueva cuenta. Muchas gracias, Rudy, a ti, al periódico Los Tiempos, por este espacio. Y creo que, como tú dices, hablar de Cochabamba, pues es hablar, yo diría, para mí es una palabra sagrada, Cochabamba, ¿no? Yo me vine muy niño, me vine a los 4 años por acá y he vivido ya casi 66 años, como este diciembre de este 2025. Si bien he nacido en Oruro, pues me siento un cochabambino de corazón y pues una gratitud eterna a este territorio que nos ha cobijado a tantas personas que han venido del interior del país y también del exterior para poder inspirarnos en su paisaje, en su comida, en su bebida, en esa gente valiente, y creo que ese contagio nos ha servido, como muy bien tú decías, Rudy, para poder irradiar y transformar muchas cosas en el país. Pues definitivamente, Óscar, indudablemente, pues yo diría que tu carta de presentación, más allá de ser exdirigente, es indudablemente esas jornadas históricas y memorables de la Guerra del Agua, donde sin duda alguna es una especie de parteaguas, digamos, haciendo un poco alusión a lo que significó la Guerra del Agua, porque hubo un antes y un después de ese hito tan importante en el que indudablemente estabas liderando esos movimientos al margen, digamos, de toda la gente que estaba en ese momento, ¿no? Y obviamente todos los cochabambinos. Desde ese hito histórico, ¿cuál es tu apreciación de Cochabamba, tomando en cuenta de que esta ciudad, esta yacta siempre ha sido, yo diría, una ciudad de transformaciones y de encuentros, desencuentros, una ciudad de paso donde definitivamente todo parece que a nivel nacional tiene que confluir en Cochabamba? Bueno, un antes y un después, evidentemente, la Guerra del Agua para mí es un hecho histórico muy importante que no solamente cambió al país, sino también sirvió de inspiración para que otros pueblos puedan emular, de acuerdo a sus propias realidades, este hecho histórico de todos los habitantes de Cochabamba en el año 2000. Hubo uno antes del 2000, que fue el decreto 21060 de 1985, el 29 de agosto, que transformó el país en cuanto a sus estructuras, su modelo económico, sus estructuras sociales, políticas,
Y bueno, eso significó pues un duro golpe a los movimientos sociales fundamentalmente, donde teníamos antes del 2000 una poderosa central obrera boliviana que fue derrotada para mí militarmente el año 1986 en agosto en Calamarca con el cerco militar. Ahí fue derrotado el movimiento sindical boliviano y a partir de eso se implementaron una serie de medidas que tuvieron, yo diría, su freno, su basta el año 2000, cuando se privatizó el agua en octubre, noviembre del año 1999. Y creo que ahí hubo un hecho muy importante porque se recompuso el tejido social desmantelado por el 2160 justamente a través de esos grupos de trabajadores relocalizados, mineros, fabriles y de otros sectores sociales y económicos que se vinieron acá a Cochabamba y formaron pues sus comités de agua, formaron sus nuevos barrios, establecieron una serie de situaciones que tenían que ver con la cotidianidad porque el Estado prácticamente había abandonado a los sectores sociales más necesitados. Y se junta, yo digo, con un nuevo mundo del trabajo, producto justamente del 21060, compuesto fundamentalmente por mujeres, por jóvenes, por campesinos llegantes que en su trabajo diario, en sus comunidades durante centenas de años, establecen una forma organizativa para defender el agua frente a la ley de privatización del agua, pero también el contrato de concesión de la empresa pública SEMAPA. Y creo que este encuentro de estos dos mundos, muchos migrantes y campesinos, produce pues un nuevo tipo de organización social para mí, claro, que está al margen del sindicalismo, está al margen de los partidos políticos, y una especie de burocracia sindical que no se mueve, se niega a participar inclusive en la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, y a mí me toca asumir como inquilino circunstancial en la Federación de Fabriles para que esa sede sindical pueda servir de escenario de confluencia de diferentes sectores sociales para defender el agua. Y creo que ahí se establece un nuevo tipo de organización, reitero, Rudy, compuesto por estos dos mundos del trabajo, reitero, y donde se establece un horizonte común colectivo para defender el agua. Y yo creo que al margen de todo lo que has hablado sobre la guerra del agua con relación a la desprivatización del agua, a una derrota por parte de estos importantes sectores económicos y políticos en el mundo y en nuestro país, la guerra del agua para mí tuvo un hecho que hasta el día de hoy no he escuchado hablar a nadie, Rudy. Es que la Coordinadora del Agua tuvo la capacidad de sustituir al Estado el año 2000 durante 8 días. Para mí ese hecho histórico no ha sido estudiado por salvo por un sociólogo, el doctor Luis Tapia, de La Paz, el docente universitario de San Andrés, que hace un estudio de la Coordinadora del Agua y compara con la Comuna de París de 1871, donde son grupos ciudadanos fundamentalmente, citadinos diré más bien, que van estableciendo una forma de poder popular, y creo que ese hecho histórico marca para mí un quiebre en el modelo económico del país, en el modelo político, porque desaparecen los partidos políticos y aparecen las agrupaciones ciudadanas, y se establece un horizonte donde es la gente la que establece un programa político, diría yo, y esto culmina con la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional el año 2009, y el 2010 la ONU declara como derecho humano fundamental el acceso al agua y el alcantarillado y a los servicios básicos, fundamentalmente al agua. Entonces, para mí la guerra del agua tuvo una dimensión muy importante a nivel local, nacional e internacional, y creo que a partir de ello el país cambia con una visión esperanzadora de que se pueda haber una democracia directa como la que se ejercitó durante los meses de noviembre del 99, abril del 2000,
donde era la gente que recupera su soberanía, su capacidad de decidir y establece una relación en cierto momento de tú a tú con el Estado, pero en abril prácticamente sustituye al Estado en todos sus niveles, político, militar, institucional, y bueno, se desarrolla este acontecimiento que, reitero, produce no solamente cambios sustanciales en el país, sino también a nivel internacional. Exactamente. En algún momento, Oscar, se dimensionó realmente todo lo que posteriormente se iba a producir con la Guerra del Agua, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, tomando en cuenta lo que justamente tú dices, que prácticamente hay una toma de la ciudadanía, ¿no? de los sectores sociales, de esos grupos sociales que reivindican no una posición, sino más bien un derecho, ¿no? Un derecho que en este caso indudablemente era el derecho de poder reivindicar el agua y obviamente la soberanía sobre el agua en territorio cochabambino. Se logró dimensionar esto, es decir, proyectar para mí una revolución no solamente de los sectores sociales, de la ciudadanía misma, y para tener una trascendencia tan importante que indudablemente se tuvo que doblegar al gobierno en el mejor sentido de la palabra, tomando en cuenta otro componente fundamental, que no existió ningún tipo de interés político en todo esto, ¿no? Yo creo que no, hasta el día de hoy yo creo que no ha habido realmente una valoración de la dimensión que tuvo la Guerra del Agua. No ha habido. Yo veo de los grandes historiadores bolivianos, no voy a mencionar nombres, pero dedican 2 líneas a la Guerra del Agua en la historia de Bolivia. Uh-huh. En las escuelas y en los colegios se ha incorporado este hecho en la currícula escolar, tanto en primaria como en secundaria, pero se desvirtúa este hecho histórico queriendo dar el protagonismo que fue del pueblo a un personaje, concretamente a Evo Morales. Cuando Evo Morales estaba en la periferia de participación, exacto. Todos saben, él estaba como diputado en aquel entonces, y se ha desvirtuado en realidad la dimensión de la Guerra del Agua. Yo creo que hasta el día de hoy, reitero, para mí, más que tener una visión muy corta de lo que fue la Guerra del Agua, solamente se establece la Guerra del Agua como un fracaso frente a lo que pasa con Semapa hoy, con Misicuni hoy, por ejemplo, ¿no? Donde los servicios prácticamente no han mejorado, no siguen llegando a la población de manera masiva. Se utiliza esta necesidad vital para la gente como un trasfondo electoral, ¿no? Pero para mí la Guerra del Agua tuvo otros escenarios, otras dimensiones humanas, organizativas, políticas, económicas, y reitero, para mí una dimensión muy fundamental, que para mí es lo más importante de la Guerra del Agua, fue la recuperación de esos valores humanos, uh-huh. Que hoy se han perdido otra vez después de 25 años, estimado Rudy, uh-huh. Esos valores humanos de solidaridad, de reciprocidad, correcto. De confianza mutua entre cochabambinas y cochabambinos, donde nadie se desconfiaba de nadie y había una fuerza poderosa que era la recuperación de la confianza mutua, es decir, la parte humana. Para mí fue lo fundamental. El no reconocer eso y simplemente establecer en un análisis, en un estudio, números, cifras o conceptos sociológicos que la gente no entiende, para mí es destruir todo un esfuerzo colectivo de la gente que tuvo esa capacidad de recuperar, de volver a ser humanos otra vez. Una dimensión económica que rompe con este proceso de saqueo, de despojo de nuestros bienes comunes, de nuestros recursos naturales, una forma organizativa que destruye la institucionalidad patriarcal, vertical, autoritaria, jerárquica en la Coordinadora del Agua, donde todo el mundo se ve como no como mandado, sino más bien como mandante, y esa dimensión universal, diría yo, que sirvió a otros pueblos del mundo para inspirarse en la lucha, es decir, un pueblo pequeño, unido, movilizado y restableciendo la posibilidad de un proceso deliberativo donde la gente opinaba, discutía, decidía y ejecutaba. Esas dimensiones no se las contempla
y creo que hoy es necesario reiterar, y estamos haciendo todo un trabajo, digo, estamos haciendo un pequeño grupo de gente que ha establecido un museo de la Guerra del Agua en la Casa de las Culturas, en la plaza principal, donde es la exgobernación. Hemos elaborado un documental que se llama Cuando Tuvimos el Miedo. Sí. Y que, entre otras cosas, has sido galardonado tú con un premio. Como varios premios ya está difundiendo. Esta semana se difunde en Italia, se está difundiendo en España, en la Argentina, en Brasil están traduciendo el documental. Es decir, este pueblo debe sentirse orgulloso de lo que hizo, pese a todas las dificultades. Un fracaso, yo diría, no un fracaso, sino una traición de ciertos personajes que a través de la Guerra del Agua ocuparon espacios estatales y que después dieron la espalda a esa agenda y ese esfuerzo colectivo de la gente el año 2000. Pese a todas esas dificultades, el haber retrocedido en lo que significa la democracia directa, el haber permitido que otra vez los partidos políticos tradicionales, entre comillas, o los líderes de esos partidos vuelvan a sentirse salvadores de este país, pese a eso, yo creo que la Guerra del Agua tuvo una dimensión en diferentes escenarios, Rudy, y hoy estamos tratando de escribir esa historia para que esa historia pueda ser transmitida y se quede en la memoria y en el corazón de las nuevas generaciones y que se puedan sentir orgullosos de lo que sus papás, sus abuelas, sus abuelos, sus parientes, sus vecinos y sus amigos hicieron el año 2000. Bueno, casi tras 25 años de la Guerra del Agua, indudablemente, ¿no te parece que es un tema no solamente nacional, es un tema universal? El tema del agua realmente se lo debatirá de aquí a unos 20, 30 años, porque definitivamente esto va para peor. Es decir, el tema del agua no es, digamos, un tema que tenga que tranquilizar a los pueblos, etcétera. Al contrario, es un tema que está preocupando porque hay sequías, hay muchos lugares, muchas ciudades, países que prácticamente no tienen agua. Y desde esta ciudad que es Cochabamba, yo me atrevería un poco a hacer una especie de parangón con lo que sucedió, por ejemplo, en esos movimientos sociales de reivindicación social de la independencia. Ahora que estamos prontos a cumplir 215 años en Cochabamba, esos movimientos unitarios, donde, por ejemplo, en la Guerra del Agua las mujeres se pusieron realmente los pantalones, así literalmente casi, y se unieron, reivindicaron y se organizaron en grupos, empezaban a cocinar, llevaban comida a la Plaza 14 de Septiembre, o sea, una cosa pero realmente impresionante. ¿Cómo ves tú a esta ciudad, a Cochabamba, desde ese punto netamente histórico de reivindicaciones sociales a lo largo de la historia? Bueno, hablar de Alejo Calatayud, de Esteban Arce, hablar de las heroínas de la Coronilla a la cabeza de nuestra abuela Gandarillas, que coincidentemente estas señoras del mercado 25 de mayo, de acá a una cuadra de la plaza principal, se reivindica como las hijas de las heroínas de la Coronilla, fueron las que hicieron exactamente lo mismo en la Guerra del Agua. Sí. Las mujeres valientes, las mujeres solidarias, las ollas comunes alimentaban a los que habían tomado la plaza, a la gente que venía de las provincias para poder mostrar su decisión de defender el agua. Y creo que Cochabamba y su gente particularmente, pues yo digo, nos inspira mucho la actitud de la gente. Es una actitud absolutamente digna e íntegra en todo sentido. La gente no pelea por sí misma, no pelea por algo particular. La gente pelea por los demás, con los demás. Y creo que eso es muy importante, el aprendizaje que yo he tenido en este tiempo, viniendo del interior del país, conjuntamente con mi familia. Y bueno, creo que eso son hechos históricos que no los podemos olvidar. Yo digo, las mujeres cochabambinas de hoy, sin excepción, sin hacer diferencia de clases sociales, son dignas herederas de las heroínas de la Coronilla. Y los varones creo que son dignos herederos y descendientes de don Alejo Calatayud, de don Esteban Arce. Y yo puedo nombrar personajes, por ejemplo, don Enrique Encinas de Quillacollo, un dirigente campesino quillacolleño, don Casiano Amurrio del Valle Alto,
está Beizaga del Valle Alto. Entre los trabajadores están, por ejemplo, don Flavio Villar, don Juvenal Guzmán, don Lucio López, que todavía nos acompaña. Exacto. Como varones, de mujeres, ¿qué podemos decir? Domitila Chungara vino a vivir aquí después que terminó sus actividades como dirigente de las amas de casa en siglo XX. Se vino acá a Cochabamba y estableció una red de formación sindical fundamentalmente. Es decir, yo creo que Cochabamba es una especie de crisol donde se van fundiendo estas inquietudes, estas necesidades, y ese crisol rebalsa para poder no solamente amoldar, digamos, en los moldes que se pueden establecer para cualquier situación, sino ante todo es una luz que brilla, que ilumina. Y para mí la Guerra del Agua, como otros movimientos, Rodi, han sido una especie de relámpagos en el túnel de la oscuridad que nos han mostrado la posibilidad de construir un mundo mejor, una sociedad mejor, y creo que Cochabamba desde su fundación ha sido una muestra de que eso es posible, y por eso estamos andando firmemente buscando pues las mejores realidades que nos permitan construir entre todos y todas un país nuevo, y fundamentalmente una Cochabamba digna, soberana e íntegra en todos sus sentidos. En estas circunstancias, en esta coyuntura que nos ha tocado vivir, sobre todo en estos escasos 25 años del siglo XXI, y particularmente centrándonos en el tema que el país en realidad siempre se ha caracterizado, el tema social y el tema político, dos instancias con, yo diría, claroscuros, ¿no? Más oscuros que claros, digamos, una constante, yo diría, pugna, un constante tinku, para decirlo de mejor manera, entre estas dos instancias, lo social y lo político. Parece que no ha podido cuajarse a lo largo de la historia, cuando menos desde la Revolución del 52. No quisiéramos decir que el 52 fue, digamos, una taza de leche, pero indudablemente abrió el camino para una serie de acontecimientos fundamentales y transformadores para Bolivia. Desde tu punto de vista, Óscar, ¿cuáles crees tú que han sido los fallos, por así decirlo, desde esas jornadas de la Guerra del Agua hasta ahora, ¿no? 25 años en los que indudablemente los movimientos sociales se han visto un poco debilitados, no tanto desde el punto de vista de la fuerza, sino por la influencia o la maligna influencia de la política y la politiquería? Algunos movimientos sociales indudablemente han sido un poco acaparados por la boca de los políticos, y obviamente se han, digamos, constituido en actores políticos en beneficio del gobierno. ¿Cómo crees tú que ha sido esa evolución partiendo, digamos, de ese hito histórico tan importante que es de la Guerra del Agua? ¿Se ha avanzado? ¿Se ha retrocedido? ¿Dónde han fallado las conexiones? Yo creo que previamente tenemos una especie de cambios globales en todo el mundo, ¿no? Toda la parte del Internet, los medios de comunicación están basados fundamentalmente en las redes sociales, han transformado el mundo del trabajo para mí, ¿no? Una situación. Lo otro es que particularmente aquí en Bolivia, y también podemos comparar lo mismo lo que pasó en la Argentina, en el Brasil, donde gobiernos autodenominados populares y salidos de la base tuvieron la posibilidad de ocupar el aparato del Estado, pero para mí fueron los momentos más difíciles para los movimientos populares, porque los movimientos populares se debilitaron, se desmantelaron totalmente en estos gobiernos. En vez de fortalecer desde el aparato del Estado estos gobiernos autodenominados del pueblo, de fortalecer ese poder abajo para poder transformar las cosas, los cooptaron, los agarraron, yo diría nos expropiaron esa fuerza colectiva social desde abajo, y lo que hicieron fue desmantelar y destruir totalmente ese tejido social. Lastimosamente todos estos gobiernos, y particularmente aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia la fuerza principal de los movimientos sociales a partir del 2000 fue la autonomía.
prácticamente el sindicalismo no intervino, Rudy. Se formaron coordinadoras, se formaron el Estado Mayor del Pueblo, una serie de instancias no legales, sino más bien legítimas, yo diría, pero todas aquellas instancias fueron cooptadas desde el aparato del Estado. Sin duda. Y aquellos que no estábamos comulgando con estas políticas de cooptación y de subordinación y de clientelismo, además, fuimos pues perseguidos, calumniados, una serie de situaciones. Y aparte de eso, yo creo que el modelo del Estado ha permitido una tremenda profundización en lo que tiene que ver con la corrupción. La corrupción hoy en el país ha destruido la institucionalidad en el país. Ya la gente no tiene un lugar, una referencia moral de apoyo, de sentirse acompañado en sus luchas en el tema de la justicia, una serie de cosas. Y creo que hay una crisis institucional a todo nivel en este país y no hay una alternativa social que pueda permitir una recuperación de esa fuerza social, que además le pueda permitir, valga la redundancia, establecer un horizonte colectivo común con una agenda de país. Hoy estamos absolutamente huérfanos de ideología, huérfanos de una fortaleza organizativa, huérfanos de referentes o líderes sociales que puedan ser creíbles y no aparezcan un momento y después sean candidatos a presidentes, vicepresidentes, senadores, es decir, el aprovecharse de una fuerza social que creó en ellos, que empujó en ellos y que se conviertan en políticos. Y al margen de eso se están olvidando todo lo que está pasando en el mundo. Tú hacías referencia hace un momento, Rudy, en este tema del agua. El agua significa poder, para empezar. El que tiene el agua tiene el poder. Y eso es lo que está ocurriendo, por ejemplo, entre Palestina, en la guerra entre Palestina y Israel, lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. El tema del agua es un tema fundamental de poder ahí, sumado al cambio climático y una serie de cosas. Entonces la gente está más ocupada hoy en temas que tienen que ver, si bien con la cotidianeidad, pero se está olvidando de los temas grandes, globales, que nos están afectando y que de manera muy silenciosa están afectando justamente a nuestra cotidianidad, la falta de agua, la urbanización acelerada de las ciudades, la falta de devolver el agua que utilizamos en buenas condiciones a nuestros ríos, el cuidado de nuestras fuentes de agua, es decir, una serie de cosas. Y lo único que interesa, creo que a todos los partidos y los gobiernos en todos los países del mundo, es la acumulación del capital a costa de un modelo económico extractivista fundamentalmente, y estamos destruyendo prácticamente la humanidad. Por lo tanto, yo creo que hoy no existe un tejido social, se han destruido las organizaciones sociales a través de la cooptación y la corrupción, el prebendalismo y el clientelismo, no hay una ideología. Y es más, Rudy, los jóvenes de hoy, los dirigentes sociales de hoy, no tienen memoria. Esa memoria no es que se la ha borrado, sino que no existe esa memoria, no existe el estudio, la investigación de lo que pasó en su mundo del trabajo. El movimiento fabril, ¿qué es el movimiento fabril hoy, Rudy? El movimiento minero. El movimiento minero se ha convertido en un movimiento cooperativista destructor. Exactamente, Oscar. Y mi próxima pregunta va por ahí. Quería decir, y yo no quiero diluirme en otra cosa, recordarte y recordar a todos los cochabambinos, a todos los que ven, es que yo creo que tú, Oscar, eres claro ejemplo de una convicción, ¿no? De una convicción que en su momento se convirtió indudablemente en una convicción a nivel departamental y también a nivel nacional, una convicción inquebrantable de defensa por un derecho, ¿no? Y claro ejemplo eres tú, porque a lo largo del tiempo, el tiempo te ha dado la razón de no estar, digamos, en ningún otro movimiento político, ¿no? Siempre me he preguntado eso. Tú podías estar, digamos, liderando, qué sé yo, a cualquier agrupación política en pos de intereses políticos, pero no lo has hecho. Y eso, creo que ese es un gran mérito, ¿no?
que hay que reconocerlo. Pero desde esa instancia, Oscar, hasta esta época, ¿qué ha pasado conceptualmente hablando desde el punto de vista de los movimientos de los trabajadores, de los liderazgos de los trabajadores, los movimientos fabriles, por ejemplo, la COT, la Central Obrera Departamental, la Central Obrera Boliviana, digamos los movimientos mineros? ¿Qué ha sucedido ahí al margen de lo que tú mencionabas, ese hecho de que haber sido presas desde el punto de vista político, etcétera? Pero ha habido una devaluación prácticamente, ¿no? Recordemos la década de los 60, por ejemplo, donde estas organizaciones eran poderosas en su dialéctica, en su retórica. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué cosas les ha debilitado tanto? Yo creo que ha habido una pérdida de identidad, para empezar, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo hoy? ¿No? ¿Qué soy? ¿Dónde pertenezco? ¿Desde qué escenario voy a hablar? Estoy hablando, tengo que actuar. Creo que eso está absolutamente... Yo creo que es parte de este modelo de información, de comunicación, que no permite que la gente en algún momento cierre los ojos y se ponga a pensar en estas cosas que hoy estamos hablando, por ejemplo. Yo diría esa hipercomunicación y esa hiperinformación que existe hoy nos está dejando una generación de jóvenes y también de mayores que no tienen tiempo para reflexionar, para pensar, para meditar en lo que está pasando en el mundo. Estamos más ocupados en ver qué pasa con el Real Madrid, qué pasa con, qué sé yo, en otros escenarios que no tiene nada que ver con lo que a la gente le interesa, ¿no? Creo que hay una pérdida de identidad, producto no de la falta de interés de la gente, de inmiscuirse en su historia, en su memoria, sino es parte, yo creo, de un sistema que está conduciendo a que la gente viva así, ¿no? Actúa así, piense así. Yo creo que antes los debates, los discursos políticos, ideológicos en las asambleas de los sindicatos, por ejemplo, y también en las calles y en muchos lugares, era la parte fundamental de establecer una agenda y un programa político, por ejemplo. Hoy no, ahora es el TikTok, es el Facebook, es el WhatsApp, es el Instagram, donde la gente lee cosas y como que el sistema le va direccionando a tomar ciertas actitudes. Segundo, yo creo que a la gente no se le está permitiendo que pueda recuperar su memoria. Justamente a través de esta hiperinformación, hipercomunicación, la gente ya no tiene la posibilidad, por ejemplo, de leer la historia de Bolivia, ¿no? O leer la historia del mundo, o leer hechos históricos que han tenido un desenlace fundamental para la humanidad, para Bolivia, para Cochabamba. Yo creo que la gente ya no tiene tiempo. El mundo del trabajo tampoco permite que estos horarios, esta especie de sobrevivencia cotidiana de las familias no permite ya un establecimiento, por ejemplo, de generar momentos de reflexión, de convivencia social. ¿Quién almuerza en familia hoy? Yo preguntaría, Rudy, que es lo cotidiano, ¿no? ¿Quién cena hoy si es que hay dinero para la cena? Es decir, hay una disgregación total de la sociedad, producto del sistema. Hay un proceso también de individualismo, ¿no? Es decir, la gente tiende a ser más individual, digamos, en sus accionares. El teléfono celular es ahora pues el espejo de todo, Rudy. La gente mira más al celular que a su prójimo. Entonces creo que eso es también algo que debemos reflexionar con los hijos, con los amigos, con los compañeros. Pero yo creo que ante todo hay una especie de expropiación de la memoria, Rudy, y eso a mí me preocupa mucho. El hecho de que la gente no tenga memoria de este pueblo, de su comunidad, de su barrio, de su familia, Rudy, es algo que nos va a conducir a un mundo sin ningún tipo de objetivo, sin ningún tipo de horizonte que nos permita vivir de otra manera. Yo en mis tiempos de joven pues soñaba con lo que decían los izquierdistas de aquella época, ¿no? La toma del poder por los trabajadores, ¿no? Hoy aparentemente ese paradigma ya no existe,
no existe. Entonces, Olivera, ¿a qué se dedica? Hace 60 años se dedicaba a eso, a establecer a la toma del poder por los trabajadores, por eso me eché a trabajar en una fábrica. Hoy estoy sembrando lechugas con los niños de las escuelas. Eso está haciendo hoy, Rudy. Pero yo creo que mi horizonte no ha cambiado. Cuando decimos la toma del poder, significa que la gente debe tener la capacidad de empoderarse de sí misma colectivamente y cambiar este mundo. Pero cuando no existe una convicción de que hemos venido a este planeta para cambiar las cosas, para vivir dignamente, Rudy, y pensar en los demás, como decía Luis Espinal, que hay que gastar la vida en los demás, yo creo que va a ser un mundo de absoluto individualismo, de absoluta competencia, de un absoluto sentimiento de que todo lo que no está a mi alcance no existe. Y eso nos preocupa, nos debe preocupar a todos, definitivamente. Recogiendo tus palabras, Oscar, mi pregunta recae de nueva cuenta en lo que es Cochabamba. Un departamento muy especial, no solamente porque está al centro geográficamente, sino porque, como decía al principio, históricamente siempre ha sido una ciudad de paso, una ciudad estratégica donde confluían no solamente personalidades, sino también hechos históricos, ¿no? Donde realmente en su momento Cochabamba era un poco la madre de Bolivia, donde proveía, ¿no? Daba. Y obviamente históricamente también pues es Cochabamba donde se gestaron, fue el crisol donde se avivaron y obviamente hubo un crecimiento profundamente no solamente nacional sino también de reivindicación de hitos históricos. Tomando en cuenta todo eso, Oscar, ¿cómo ves esta Cochabamba? ¿Cómo ves esencialmente desde el punto de vista de su transformación? ¿La ves por un camino de entendimiento, de tolerancia del cochabambino, no solamente desde el punto de vista de lo que tú decías, de la convivencia, del diálogo, sino también desde el punto de vista de las infraestructuras, la esencia de Cochabamba? ¿La ves a una Cochabamba de pronto tratando de avanzar? Conceptualmente, ¿qué es Cochabamba para vos? Como te decía al principio, para mí Cochabamba es un territorio mágico. Es un territorio que cuando uno pisa, y esto lo ha comprobado con gente que viene de afuera, conocido a muchas personas que vienen de afuera, y muchos de ellos se han quedado en Cochabamba, es un lugar donde, pese a todas las dificultades de contaminación de aire y una serie de situaciones, la falta de agua y una serie de cosas, es un lugar donde automáticamente te permite sentirte en paz. Segundo, Cochabamba, lo positivo que tiene Cochabamba también es que, si bien es gente que aparentemente no le importa mucho de lo que pasa, es gente que se reúne permanentemente. Por eso los bares y las cantinas están siempre llenas de ciudadanos. La gente, parece que la gente de Cochabamba no le gusta estar en su casa, le gusta estar afuera, le gusta hablar de fútbol, hablar de política, hablar de muchas cosas. Y creo que es una especie de magia que nos permite ver todavía que existe un mundo donde la gente se reúne afuera de su casa. Cochabamba, yo creo que lo positivo que tiene es que para mí es gente rebelde. Es gente que hasta cierto momento puede aguantar cosas, pero el momento en que decide rebelarse lo va a hacer. Y lo va a hacer no para destruir, lo va a hacer para construir. Y creo que la historia nos ha mostrado eso. Es gente que tiene una gran capacidad de inspirarse en lo que es Cochabamba, en su comida, en su bebida, los poetas, los pintores que tiene Cochabamba, los arquitectos, Rudy, los ingenieros que han ido diseñando ciertas partes de Cochabamba con relación a que tenga una infraestructura que pueda permitir una mayor tranquilidad y paz en Cochabamba, etc. Yo creo que lo más importante de Cochabamba es la gente, son sus seres humanos y cómo esos seres humanos van construyendo, van elaborando una serie de actividades
que permite visibilizar que es posible construir con alegría y con esperanza. Creo que para mí eso es lo más fundamental de Cochabamba. Obviamente Cochabamba también tiene sus partes negativas. Yo creo que las partes negativas están en que muchas autoridades no piensan desde esa perspectiva del ciudadano común, de un ciudadano que quiere alegría, que tiene esperanza y que es capaz de construir todo. ¿Qué no se puede conseguir en Cochabamba, Rudy? Todo, todo se puede conseguir, desde puestos para máquinas hasta lo que realmente tú puedes creer. Yo creo que es esa gente creativa, creadora, esa gente que no se rinde, esa gente que sigue avanzando, esa gente... Por eso vemos todos los lunes, aunque algunos movimientos son también dirigidos políticamente, pero todos los lunes la plaza está llena de gente protestando por algo, está reclamando algo. Para mí es un pueblo que está en movimiento. Y si está en movimiento es un pueblo que está vivo. Eso es lo principal. Pero eso no coincide con ciertas autoridades que están liquidando ese vergel, ese granero que era Cochabamba antes, ¿no? Hoy se importa maíz de afuera. 8 panes de cada 10, Rudy, en Cochabamba son hechos con harina de la Argentina. Hemos dejado de ser productores de trigo y de maíz. Es decir, hay una infraestructura de servicios básicos totalmente colapsada, donde la gente ya no puede acceder. Los costos de los servicios básicos son totalmente injustos. Empresas públicas que no funcionan y están totalmente sumidas en la corrupción. Y lo que nos falta otra vez es reunirnos y recuperar nuestra identidad de rebeldes, tomando el ejemplo de Esteban Alza, Alejo Calatayud y las heroínas de la Coronella Rudy. Lo que nos falta es eso, otra vez volver a ser cochabambinos y cochabambinos para construir. El año 2000 se construyó la posibilidad de establecer un país nuevo. Pero después de 25 años estamos peor, yo diría, que el año 2000. Y lo que yo creo que lo que falta es pensar en la gente, pensar en el país y evitar este tipo de actitudes absolutamente de protagonismo. Yo veo a los candidatos, estos últimos que van a ser votados el 19 de octubre, perdón, donde no hay una visión de darle esperanza, no hay un discurso, un vocabulario, una actitud de darle esperanza a la gente, de hablar como la gente, de sentir el corazón de la gente y llegar a ese corazón y de ese corazón extraer los sentimientos, las pasiones y los deseos y las esperanzas que tiene la gente y volverlos a transmitir para que la gente tenga esa esperanza. Vemos discursos de confrontación, de desprestigio entre ellos y la gente en las calles se desanima y no ve a este país y no ve una Cochabamba con un presente y un futuro que le pueda permitir vivir en paz y que además le pueda permitir y pensar que sus hijos van a vivir de manera digna. Eso no hay. Una pregunta que tiene que ver indudablemente con todo lo que venías diciendo, Oscar. A ver, si bien la Guerra del Agua significó la cohesión, significó la creación y obviamente casi la consolidación de la toma de poder en el mejor sentido de la palabra desde los ciudadanos, desde la ciudadanía de las comunidades, reivindicar su derecho, reivindicar un derecho al agua, reivindicar su posición, social con respecto a algo que indudablemente, una vez más lo reitero, se irradió hacia todo el país. Otro hito histórico fue el 21F también y todas esas jornadas importantes. Mi pregunta es, ¿por qué se dan estos ciclos casi determinados donde el ciudadano cobra, cierto protagonismo, ¿no? Y parece que vamos a alcanzar un poco el tema del protagonismo y el derecho de decidir, entre otras cosas, lo que va a suceder en este país. Es decir, desde el Estado, más bien el Estado no tendría que decidir, o sea, lo que siempre se dice, no gobernar desde el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, cosa que nunca se ha dado.
¿Por qué existen estos ciclos tan, yo diría, esporádicos, donde, como reitero una vez más, donde parece que los ciudadanos o las organizaciones sociales o comunitarias, etcétera, logran un protagonismo y de pronto se van diluyendo, ¿no? Por ejemplo, cuando sucedió el 21F, luego todos los movimientos de los 20 días memorables en Cochabamba a nivel nacional, donde las plataformas tuvieron un protagonismo importante, donde se organizaron a través de las plataformas, los barrios, las OTBs, una organización importante, pero eso empezó a diluirse paulatinamente, ¿no? Y un poco las esperanzas de que la ciudad o los ciudadanos tomen cierto protagonismo y sean protagonistas de la democracia y de la libertad se va diluyendo. ¿Por qué crees que se dan estas cosas? Yo creo que es un fenómeno no solamente en Bolivia, Rudy, en el mundo. En el mundo han habido movimientos, por ejemplo, en Argentina, los piqueteros, las Madres de Mayo, en Ecuador la CONAIE, en Brasil Movimiento Sin Tierra, en Estados Unidos el Occupy, en España ese partido político que después salió de Podemos, que fue producto de todo movimiento social. En Egipto los jóvenes que derrocaron a un dictador militar, es decir... La primavera árabe. Exactamente, ¿no? Puros jóvenes que tomaron la plaza de Tahrir y echaron al presidente en aquel tiempo. Yo creo que el gran desafío hoy, con todas las realidades que existen, particularmente lo que yo te digo, esta hipercomunicación que ya se ha convertido en una especie de psicopolítica, es decir, que la política ya está siendo dirigida a partir de la psiquis de cada persona. Yo creo que el gran desafío que tenemos es qué forma de organización nos damos, Rudy. Hoy los partidos políticos ya no representan a nadie. Los sindicatos peor, ya los sindicatos prácticamente no existen. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Quizás la demasiada horizontalidad genera un proceso, yo diría, de caos, de que no saben quién es el que... Exacto, ¿no? Correcto. Has dado en el clavo, Oscar. Esa horizontalidad yo creo que no es buena, pero tampoco el autoritarismo y la verticalidad. ¿No? La jerarquía tampoco. Perdón que te corte, lo que decía Zygmunt Bauman en su momento, decía, por ejemplo, los indignados, ese grupo que surgió los en indignados España. españoles. Exacto. Claro. En ese sentido, Bauman decía, estos movimientos sociales, lo que tú dices, horizontales, se diluyen, ¿no? Porque indudablemente y definitivamente debe existir una cabeza, ¿no? Digamos, un liderazgo importante, pero desde esa perspectiva, ese es, digamos, el principal motivo que tú, digamos, definirías para poder un poco explicar todo esto. Nosotros con alguna gente estuvimos pensando cómo funciona una familia, Rudy. Yo tengo 6 hijos. En el pasado éramos 10 hermanos más los papás. Pero hay que mantener la tradición. Era una familia donde estaban los jefes, que eran papá y mamá, y los hijos. Claro. Pero no había autoritarismo, pero había autoridad. No había horizontalidad, pero había respeto a cierta autoridad. Es decir, ¿por qué no creamos una forma organizativa parecida a la familia? Donde haya horizontalidad, haya democracia, haya participación, pero también haya una autoridad que permita definir las cosas, ¿no? Porque yo creo que es el gran desafío, Rudy. ¿Cómo le hacemos para que una organización se mantenga además? Y para mí el principal ingrediente de un tipo de organización es la autonomía. Es decir, no comprometer el movimiento social a ningún movimiento político partidario, en absoluto a ningún patrón, a ningún interés económico, sino una autonomía plena basada fundamentalmente en un proceso deliberativo en la base, donde la gente sin temor puede expresar sus ideas, confrontar sus ideas, tomar decisiones y ejecutar ante todo, ¿no? Eso fue la Comuna de París, eso fue la Coordinadora del Agua, pero la Coordinadora del Agua se diluyó. ¿Y por qué se diluyó? Porque, en primer lugar, muchos pensaban que ese movimiento social tan poderoso podía ser más poderoso ocupando espacios en el Estado, y eso fue terrible, eso fue la destrucción. Sí.
Lo mismo pasa con los indignados y Podemos, ¿no? Hay un líder histórico ecuatoriano de la CONAIE, no me acuerdo en este momento su nombre, Eduardo, su apellido no me acuerdo, pero es el dirigente histórico de la CONAIE. Cuando la CONAIE se alió con un presidente militar, no me acuerdo el apellido, en el Ecuador en aquel tiempo, dijo: el momento que nos sentimos más débiles, como CONAIE, dijo dirigente histórico, fue el momento en que nos sentimos más débiles. Es decir, cuando se pierde la autonomía y se quiere ocupar una institucionalidad que ya se ha visto que no funciona, creo que eso es el momento en que realmente la sociedad se debilita. Y yo creo, poco para te decir, Rudy, está en el desafío de qué tipo de organización nos damos, y ante todo que esa autonomía del movimiento sea la parte fundamental para seguir existiendo. Si perdemos la autonomía, si nos dejamos cooptar, si nos dejamos expropiar esa fuerza poderosa construida con mucho esfuerzo, es lo que ha pasado en Bolivia, que tuvimos un gobierno colocado por los movimientos sociales, y que después ese gobierno, desde el aparato del Estado, expropió esa energía, esa fuerza, y destruyó un movimiento social que podía haber construido otro país y darle a este país un rumbo diferente. Es un poco también lo que decía Jorge Luis Borges, ¿no? Es decir, decía: yo no creo en los gobiernos, no creo en el Estado, creo en el gobierno del pueblo, en la democracia. Si definimos la democracia, es la democracia del pueblo, claro, ¿no? Es quien de alguna manera pues va a dictar también sus reglas y sus formas de vida. Y esto es curioso porque indudablemente si tú le das una mirada a todos los hechos de movimientos sociales a lo largo del tiempo en Latinoamérica, han surgido con cierta efervescencia, pero paulatinamente se han ido debilitando, un poco lo que tú dices también. Pero también hay otro componente, y es el hecho de que, ¿no crees tú que el gobierno mismo, el Estado mismo, es una especie de deteriorador que empieza a carcomer todas esas buenas ideas? Lo mismo ha sucedido, por ejemplo, en México con estos movimientos del subcomandante Marcos, que más allá de lo que pueda suceder, igual en Guatemala, ¿no? Nicaragua. En Nicaragua, por ejemplo, con El Salvador. Es una cosa pero impresionante, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa amalgama que en algún momento tendría que suceder, ¿no? En estas agrupaciones políticas o en estos movimientos sociales a nivel, digamos, de reivindicación social, para mantenerse un país que definitivamente pueda autosustentarse? Es un poco lo que sucede en los países escandinavos. No se habla tanto del gobierno, del Estado. O sea, ellos están son los outsiders. Ahí los que son protagonistas son los pueblos, la gente, ¿no? Entonces, ¿qué tarea tiene que suceder para llegar, digamos, un poco a esa instancia? Yo creo que es un país muy diverso, ¿no? Si vemos la gente de Santa Cruz, de la Amazonía, con la gente del altiplano, la gente del alto, los aymaras, los queches de los valles. Es un país muy diverso, es un país muy grande, con muchas culturas, muchas visiones. Lo que más bien debería significar una confluencia de visiones conjuntas en función de ciertos objetivos también comunes. Yo estuve hace un poco tiempo en Santa Cruz en un encuentro de la CIDOB, y los de la CIDOB invitaron a los denominados interculturales, que se autocalifican como campesinos originarios, y los de la CIDOB como originarios como tal. Pero ellos, por ejemplo, no se entienden, los ven como a extraños, a los interculturales, los ven como ocupadores de sus territorios. Hay una serie de contradicciones en el seno del pueblo, Rudy, que es muy difícil lograr la posibilidad de un tejido social unitario, firme, como un aguayo, como siempre yo digo, para poder ser fuertes frente a cualquier gobierno. Yo creo que la única solución, Rudy, está en que la gente pueda entender que la fuerza y la capacidad y el poder
de cambiar las cosas está en la gente, colectivamente, no como individuos, no como colectivo. Es la única manera. Y no nos interesa, bueno, el Estado y el mercado van a seguir ahí, van a estar por muchos años. Tiene más de 200 años de existencia el Estado y va a seguir muchos años más. El Estado y el mercado van a estar ahí. Eso no lo podemos ignorar. Pero yo creo que la única forma, y eso lo he comprobado el año 2000, lo he comprobado el año 2003 con la guerra del gas, todo el proceso constituyente hasta el 2009, etcétera, es que la única, esté quien esté en el gobierno, si tenemos la capacidad como pueblo de establecer una fuerza abajo que nos permita establecer una agenda política de país, es el único medio en el cual podamos, digamos, construir un país nuevo y un planeta nuevo. Pero si otra vez delegamos nuestra fuerza, nuestra energía, nuestros sueños, nuestras esperanzas en una ánfora, Rudy, yo creo que estamos perdidos. Yo creo que el poder de cambiar está en la gente y eso en el mundo se ha comprobado. Y el gran desafío es cómo la gente, con esa energía, ese poder construido con mucha laboriosidad, lo mantenga en el tiempo y no se diluya. Claro, sostenible, ¿no? Que sea sostenible. Ese es el gran desafío. Exacto, ese es uno de los más grandes desafíos, porque indudablemente, bueno, muchos dicen el Estado nos da mentira, el Estado no nos da nada, más bien nos quita. No, nos quita. O sea, el Estado es como decía Octavio Paz, es el criminal número 1 del siglo XX en su momento y sigue siendo el criminal número 1 porque pues se apodera de todo, se apodera de nuestras almas, de nuestra voluntad, de nuestra forma incluso de razonar, ¿no? Entonces hay algo que a partir del Estado y a partir, digamos, de los gobiernos coerciona, ¿no? Todo lo que significa. Es decir, pues un poco lo que tal vez ha sucedido con estos movimientos en Bolivia. Si bien, digamos, en su momento, o estas agrupaciones tenían ciertas, digamos, aspiraciones interesantes, es cuando se coopta lo que tú decías, se coopta la voluntad y la forma de pensar a través de prebendalismo, ¿no? Una pseudo forma política absolutamente nefasta de poder denigrar a la sociedad, a la gente, a ser comprados, ¿no? La corrupción, yo creo que es brutalmente corroída, ¿no? Corroe terriblemente a las sociedades, indudablemente estas agrupaciones. Querido Oscar, dos preguntas más que me parecen fundamentales. La primera tiene que ver con lo siguiente. Hace algunos días hablaba con la doctora Esther Balboa, una antropóloga que ha hecho estudios importantísimos desde el punto de vista lingüístico. Me voy a referir a las provincias de Cochabamba. Ella vive en Payacoyo, creo, ¿no? Claro, exacto. Entonces, yo creo que las provincias son lo mejor que tiene Cochabamba, ¿no? Es decir, entre otras cosas, ¿no? Porque son como pequeñas ciudades donde indudablemente tienen una forma de ser particular y diversa desde el punto de vista del lenguaje, de la tradición, la gastronomía, la cultura, la forma de ser, la forma de tratarse, etcétera, etcétera. Y yo le preguntaba, por ejemplo, y decía, ¿usted cree que una persona que habla el quechua en Punata habla totalmente distinto que uno de Clisa, por ejemplo, o de Sacaba o de Quillacollo? Y ella dice que sí. Mi pregunta es, ¿cómo ves esta interacción? Campo-ciudad, rural-urbana. ¿Cómo percibes Cochabamba a lo largo de sus traumas, a lo largo de un tiempo donde realmente ha habido una serie de estereotipos importantes? ¿Ha logrado cohesionarse? ¿Ha logrado cohesionar las sociedades, el universo urbano con el universo rural? No te diré que, bueno, a convivir y darse de besitos, ni mucho menos, pero nos hemos empezado a tolerar, es decir, los municipios se han integrado, digamos, a una sociedad urbana y viceversa, o es que estamos un poco en retroceso de acuerdo a los resultados del censo, donde dice Bolivia entera es un país más cosmopolita, ¿no? Desechando un poco el hecho de que pues hay otros sectores también que reivindican la parte rural, etcétera, y que definitivamente
más bien las sociedades rurales están en las urbanas, pero no gozan de los mismos derechos que una persona conviviendo en las zonas urbanas. ¿Cómo ves esta cohesión, estos dos ramos de los municipios con respecto a lo que significa el centralismo cochabambino, que en su momento fue fuerte, ¿no? Yo creo que el Jochala y la Jochala, Rodi, son quizás la gente más considerada como ciudadanos del mundo, ¿no? Encuentras Jochalas en cualquier parte del mundo. Yo he encontrado en Japón, en Estados Unidos, en el norte de Italia, casi en la frontera con Eslovenia, he encontrado cochabambinos, ¿no? Cochabambinas. Yo creo que los gobernantes tienen que tener la capacidad de conocer el pueblo y fortalecer fundamentalmente a los municipios provinciales. Hoy yo no podría decir que existe una estricta división, más que división, una estricta demarcación entre lo rural y lo urbano. Una gran parte de nuestra población boliviana, Rudy, es gente que se mueve todo el tiempo. Yo conozco familias íntegras que tienen sus terrenos en Bellaflor de Pucara, que está en el municipio de Ansaldo, uno de los más pobres de Cochabamba. Tienen sus terrenos ahí, viven en Clisa, parte de su familia vive en la zona urbana de Clisa, pero además tienen sus chacos en el Chapare. Entonces están así, todo el tiempo. Estoy hablando de los cochabambinos. Conozco altiplánicos que tienen sus terrenos en el altiplano paseño, tienen su casa en el Alto, pero tienen sus chacos en Alto Bay. Entonces hay una movilidad, una especie de... ¿Eso tú lo ves, digamos, desde un punto de vista interesante o hay unas observaciones ahí? No, yo digo interesante, pero eso se trata de un tema de sobrevivencia. La gente no puede sobrevivir ni en Bellaflor de Pucara, no tiene posibilidad de ser un municipio como Clisa, entonces tiene que irse a producir coca o plátanos en el Chapare. Y está en ese camino todo el tiempo. Entonces, no hay, yo diría, en Cochabamba, por eso digo que los cochabambinos andan en todo lado. Yo diría, no hay, como Cochabamba es una gran dificultad, yo creo que es una gran tarea de cómo hacemos que exista una cohesión de la cochabambinidad como tal. Porque el cochabambino se mueve demasiado y no existe la posibilidad de construir una comunidad en un lugar. Entonces, para mí es el fortalecer los municipios provinciales. Si no se fortalece eso, un municipio como Clisa, la gente va a abandonar el campo, va a abandonar Bellaflor de Pucara, que está a 20 kilómetros de Clisa, y se va a ir 150 kilómetros al Chapare. Entonces, ¿cómo le hacemos? Conozco aquí a una Porzacaba, igual a otra comunidad que estuve hace un poco tiempo. Son 150 familias en un pequeño pueblo. Ahí viven 15 familias, mayormente de ancianos. Una buena parte está en Sacaba, el municipio de Sacaba, pero la gran mayoría está en el Chapare. ¿Y eso por qué? Porque no se fortalecen los municipios de las provincias. Yo creo que una de las políticas de los nuevos gobiernos debería ser fortalecer económicamente los municipios provinciales para que la gente no esté todo el tiempo así y no se posibilite la cohesión social tan necesaria en este país. Entonces uno no sabe si dice soy pucareño, vivo en Clisa, pero mi mayor ingreso está en el Chapare. Entonces, ¿quién es? O sea, pérdida de identidad, falta de establecer espacios de cohesión comunitaria, social, y es muy difícil. Claro, además de un proceso de autogestión, ¿no? Es decir, donde puedan, digamos, desarrollarse desde el punto de vista de la autogestión en sus comunidades. Y mira, cada provincia tiene su apodo, ¿no? Cada habitante de la provincia. Justamente de eso hablamos. Pueblos colcapirueños, mancayutas. Exacto. Yo quisiera saber si en Colcapiro se hace una sola olla de barro hoy. Ya no. Nadie hace ollas, ya nadie trabaja con la cerámica en Colcapiro. A los tarateños hay tuhuaicos, ¿no? Los que pintan los hilos. ¿Quién ahora tiñe el hilo? O en Ansaldo que les dicen pirimaletas. ¿Quién hace piri ahora? Claro. ¿No? Entonces se está perdiendo eso justamente por esa movilidad que te digo, donde la gente ya no está en la comunidad.
Están atrapados por un tema de sobrevivencia, falta de agua, falta de economía en la población, escuelas que se cierran. Hay escuelas, yo hablaba con un exministro de Educación hace un tiempo y me decía, para conservar los ítems en algunos municipios muy empobrecidos hoy, alquilan, los familiares alquilan a sus hijos para que los abuelos los cuiden en sus pueblos y las escuelas sigan funcionando. ¡Wow! Esa es un poco la realidad que yo he conocido en este tiempo. Se alquilan niños para que no se pierdan los ítems en las escuelas con los maestros. ¡Qué impresionante! Entonces, eso imposibilita de que haya, también es parte, yo creo, de todos estos conflictos que a veces hay en Bolivia, porque la gente como que ha perdido su identidad, ha perdido su territorialidad, ya no sabe qué territorio va a defender. Entonces, claro, los chiapaneños están obligados por multas a ir a bloquear a Patacamaya, ¿no? Porque si no pierden sus chacos. Entonces, ¿a quién defienden? Claro. Los compañeros que son de Bellaflor de Pucara, pero que tienen su chaco en el Chapari y que tienen que ir a bloquear Patacamaya. Entonces es un tema que para mí parte del fortalecimiento económico fundamentalmente y de infraestructura en los municipios provinciales, ya no tanto en las zonas urbanas donde se está creciendo de manera desmesurada y va a ser un problema muy grave vivir en el futuro próximo. Bien, querido Oscar, una pregunta que implican dos, y obviamente. La primera tiene que ver, si ves toda esta trayectoria de estos 25 años a través de un retrovisor, de todo lo que ha significado la guerra del agua, de todo lo que ha significado estos movimientos, particularmente la guerra, ¿cuál es tu evaluación? Sin duda alguna ha tenido que valer la pena, pero en estos tiempos en los que el agua sigue siendo un grave problema, ¿no? Aunque llueva y demás, pero hay zonas donde realmente no existe el agua, no tienen agua. La zona sur, bueno, de alguna manera, pero siguen existiendo lugares donde no tienen acceso al agua a nivel local y a nivel nacional, indudablemente. A veces gente que tiene que caminar kilómetros para ir a buscar agua, pero particularmente en Cochabamba. ¿Se ha resuelto el tema del agua en Cochabamba, Oscar? Es decir, al 100%, de tal forma de que estas nuevas generaciones sepan que realmente ha habido una guerra del agua por algo y digan realmente, pues este grupo de personas o estos líderes han cambiado el curso de nuestra historia y que estamos tranquilos con este tema. ¿Cómo ves este tema de esta actualidad? Yo creo que el tema del agua en Cochabamba no se ha solucionado. Yo creo que más bien ha empeorado, no porque no se haya privatizado el agua, sino por una falta de compromiso y de reciprocidad de las autoridades con ese esfuerzo popular año 2000. Hoy, ¿qué es CEMAPA? Y lo digo públicamente, CEMAPA es un botín político impregnado de una absoluta corrupción de dirigentes, administrativos, gerencias y políticos, realmente. Misicuni, que por un tema estrictamente electoral, porque responde a las políticas del gobierno central, Misicuni no es de los cochabambinos, Misicuni es del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de la Paz, dependemos de ellos. Hemos perdido soberanía con Misicuni. Está compitiendo sin ser una empresa operadora, porque en sus estatutos no le facultan para ser una empresa operadora, está compitiendo con CEMAPA territorialmente en la zona sur, por un tema estrictamente electoral. Eso es indignante. Y no, se están haciendo inauguraciones de redes y demás cosas, cuando son el día de la inauguración llenan las redes con agua, después se secan. Se está actuando así en esta época electoral, es grave lo que está pasando. Yo creo que ahí sí es una tarea pendiente, yo digo que es un fracaso, una tarea pendiente de transparentar y que la sociedad organizada retome Misicuni y CEMAPA para darle el verdadero contenido que la gente reclamó en la guerra del agua en abril del año 2000. CEMAPA administrada por el pueblo y Misicuni para los cochabambinos. Creo que tienen que ser las dos consignas, porque hoy Misicuni no es de los cochabambinos
y Semapa es de un partido político de turno, porque si va a entrar otro partido va a ser exactamente lo mismo, y ahí estamos obligados los cochabambinos y cochabambinas a organizarnos para tomar, como lo que está ocurriendo con Comteco, otro patrimonio, como lo que ocurrió con Eloy, que no hemos tenido la capacidad de defender como cochabambinos Eloy de bolivianos Rudy, vamos a perder esos patrimonios históricos, no solamente materiales, sino que tienen una historia, todos estos espacios que estoy señalando. Y creo que si yo podría volver al año 2000, yo creo que socialmente tendríamos que entrar organizados a Semapa y establecer un régimen completo de limpiar todo lo que en este momento tiene Semapa. No quiero decir malas palabras, pero realmente es grave lo que está pasando tanto en Semapa como en Vizcuti. El tema no se ha solucionado. En el país, el agua, yo diría, es el bien común más vapuleado de Bolivia. Las políticas extractivistas, particularmente en la explotación de oro, con la contaminación de ríos importantísimos en la Amazonía, en el altiplano. Ahí están los movimientos de VIH últimamente que le han obligado al alcalde a romper el contrato con las empresas mineras. Yo he estado en VIH, estoy con Juan Pablo Yugra, que es el principal dirigente de VIH. Hemos estado ahí en el terreno, Rudy, viendo el padecimiento de esas comunidades y cómo el poder económico divide a las comunidades, corrompe a las comunidades, pero cuando ya la situación es grave, las comunidades se unen y ahí está. He estado en Río Chico, donde le han obligado al gobernador a que rompa el contrato de adjudicación de territorios a cooperativas mineras que iban a contaminar la cuenca del Río Chico, que abastece del 70% de alimentación con verduras a la ciudad de Sucre, que son 100.000 personas aproximadamente. Es la fuerza de la gente para poder cambiar las cosas, Rudy. Si nosotros esperamos que vengan las soluciones de arriba, no van a venir nunca, más bien van a venir padecimientos. Claro. En todo y menos de los gobiernos nacionales. Así es. Entonces, la única forma es que la gente se organice abajo, independientemente esté quien esté en el gobierno. En VIH creo que estaba uno del MAS, y en Chuquisaca creo que más o menos lo mismo. Y no importa quién esté, Rudy, si la gente se organiza abajo, si la gente establece colectivamente una agenda, un horizonte común en función de sus necesidades, sus intereses, la gente va a ir. Pero si algunos dirigentes se aprovechan de esos movimientos para después ser candidatos ahí sí que el movimiento se desvirtuó. Claro, hay un descreimiento total. Total. Y eso es lo que ha sucedido frecuentemente, digamos, ¿no? Así es. Entonces yo diría eso, que la única forma es de organizarnos otra vez, esté quien esté en el gobierno, más que preocupados de quién saldrá el 19 de octubre. Yo creo que la única alternativa que tenemos como bolivianos, como cochabambinos y cochabambinas, Rudy, es organizarnos otra vez de manera autónoma, independiente, sin ningún tipo de interés personal de ser alguien, ¿no? Y más bien dar nuestra vida, como decía Luis Espinal, y reivindico siempre la palabra Luis Espinal, de gastar nuestra vida en los demás. Bien, finalmente, Oscar, cumpliendo 215 años, una fecha importantísima para los llactamasis, para Cochabamba, donde indudablemente pues, se han gestado una serie de importantes transformaciones, con una serie de falencias, una serie de aspiraciones, pero también con una gran cantidad de méritos y una gran cantidad de virtudes de esta ciudad maravillosa, mágica, como tú la has pintado al principio. Considero que ser cochabambino, más allá, digamos, de ser boliviano, también es un orgullo de poder pertenecer a esta ciudad que definitivamente nos ha acunado y nos ha visto nacer. ¿Cuál es tu visión de esta Cochabamba de 215 años, con indudablemente viéndola desde donde tú desees, desde San Pedro, desde La Coronilla, desde el Tunari? ¿Cómo la ves a la Cochabamba? ¿Cuáles son un poco tus deseos para esta llacta? Mi deseo para Cochabamba es que los cochabambinos y cochabambinas sigan siendo rebeldes. Todos los que habitamos en esta región, la característica que tenemos es que hemos sido siempre rebeldes y hemos luchado
no solamente por nosotros que vivimos acá, sino por el resto, y hemos contagiado esa alegría, esa esperanza, esa dignidad, esa integridad, esa solidaridad y ese compromiso con la vida, al margen de que estemos peleando si somos bilgermanistas o auroristas, pero ese reunirse en los locales, en las calles, en los mercados, en cualquier lugar que nos permita a los cochabambinos y cochabambinas reunirnos y hablar sobre nuestra Cochabamba y establecer, así sea de manera muy precaria, un horizonte común, colectivo, de dignidad, de esperanza, de rebeldía fundamentalmente, es algo que no debemos perder. Y lo que sí tenemos que hacer perder es esa tenebrosa contaminación que hoy golpea nuestra Cochabamba, ese cielo azul, ese sol brillante de septiembre que dice nuestro himno, tiene que volver a aparecer. Y eso es producto de políticas que tienen que ser implementadas desde arriba, pero también con el gran compromiso de los de abajo, de que nuestra Cochabamba vuelva, reitero, a tener ese cielo azul, y el azul es un color de esperanza fundamentalmente, combinado con ese color de amarillo que nos permita ver a través de esa luz un horizonte de dignidad para los que vivimos acá, para nuestros hijos, para nuestros nietos y todos aquellos que han tenido el privilegio de nacer, de vivir y de volver a la tierra en este lugar tan mágico y tan maravilloso como es Cochabamba. Bien, Óscar Olivera, para mí particularmente es una gran alegría tenerte de nueva cuenta en podcast, porque indudablemente yo soy de esa generación, me ha tocado vivir todo lo que ha significado la Guerra del Agua, hemos visto y hemos sentido ahí en la piel todo lo que ha sucedido y nos ha emocionado. Yo te confieso que me emocionó tanto el hecho de que haya habido tanta organización y tanta cohesión social en ese momento, tanta solidaridad absolutamente desinteresada, donde las caseritas donaban sus productos, las señoras, las mujeres iban a cocinar a la Plaza 14 de septiembre, llevaban la comida, les llevaban el pan. Había un desinterés absoluto, no había un interés político, y creo que esas jornadas son importantes, que creo que es importante también contar a las nuevas generaciones, y creo que es un poco la responsabilidad de los padres decir, oye hijo, esto es lo que ha sucedido en el 2000, con esto ha significado la Guerra del Agua. No ha sido una cuestión así muy de bajo perfil, ¿no? No ha sido una situación menor, ha sido una situación mayor donde los cochabambinos nos hemos visto realmente a la cara y nos hemos dicho las cosas y hemos sentido sobre todo la cohesión y la solidaridad. Por todas esas cosas creo que es importante mencionar que tu persona ha sido obviamente un parteaguas y obviamente tu liderazgo, y creo que desde esa perspectiva siempre será tomando como referencia siempre ese hito histórico. Óscar, muchísimas gracias por estar en podcast Los Tiempos, por hablar de estas cosas en la Llacta y obviamente pues por todo lo que posiblemente pueda significar para las nuevas generaciones. Muchas gracias, Óscar. A ti, Rodi, muchas gracias a todos los cochabambinos y adelante, Cochalas. En todo caso, también a ustedes pues queremos agradecerles por estar semana tras semana con una temática importante. Reitero, estamos en este ciclo de poder dialogar sobre Cochabamba, sobre la Llacta, con tantos temas importantes. Hemos querido tomar algunos de ellos que siempre se han constituido baluartes de nuestra ciudad. Independientemente de cualquier circunstancia, digamos, individual, creo que todos, sí sabemos, somos bolivianos, pero parece que somos particularmente más cochabambinos, porque en Cochabamba se han gestado muchas transformaciones, muchos acontecimientos históricos. La aguerrida sociedad cochabambina, sus mujeres valerosas, sus hombres y obviamente pues todo lo que ha significado nuestra historia en estos 215 años, sin duda alguna pues estamos reivindicando también todo ello, y desde esa perspectiva tratamos también de ser críticos y decir pues estamos fallando en esto, y creo que es importante reivindicar
todas esas cosas, es decir, seamos cochabambinos, ciudadanos cochabambinos mejores cada día, y creo que de eso se trata. ¿Y cómo lo lograremos? A través de una cohesión, a través de la solidaridad, a través de ser ciudadanos de bien. Yo creo que eso es también la esencia suprema de un ciudadano, en este caso de ser cochabambino. Muchísimas gracias por estar en Podcast Los Tiempos. Si le gusta este contenido, por favor, dele like, comparta, suscríbase, comente, pero también active la campanita para que le alerte de un episodio nuevo. Estamos en todas las redes, en Facebook, en Spotify, en YouTube, pero también en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Muchísimas gracias, un gran abrazo y nos vemos en el próximo episodio.